En economía existen cuatro variables fundamentales: los recursos humanos, la masa monetaria, los bienes públicos y los bienes privados de producción, o bienes de capital, como se conocen en economía. Esas cuatro variables fundamentales tienen que evolucionar proporcionalmente. Es absurdo que si aumenta la población no se hagan más depuradoras, más carreteras, más aeropuertos, etc., y viceversa. Es absurdo que se hagan más aeropuertos, más depuradoras o más carreteras si no aumenta la población. Con los bienes privados de producción pasa exactamente lo mismo. Es absurdo que si aumenta la población no aumentemos la producción industrial y los servicios, al igual que es absurdo que aumentemos la capacidad industrial y los servicios si no aumenta la población o su poder adquisitivo. Con la masa monetaria ocurre exactamente lo mismo. Si no evoluciona el dinero en circulación en proporción con las restantes variables macroeconómicas fundamentales y el dinero en circulación permanece constante o crece por debajo de las restantes variables, el mercado sufrirá un proceso deflacionista. Esta es una de las razones por las que se abandonó el patrón oro. Si por el contrario aumentamos en exceso el dinero en circulación, el mercado sufrirá un proceso inflacionista. En ambos casos, el dinero pierde una de sus características fundamentales, la unidad de cuenta, lo que dificulta la realización de cálculos de inversión entre empresarios y consumidores, frenándose la dinámica económica. Salvo las catástrofes naturales y las pandemias, las crisis económicas son originadas por el hombre y son un mal necesario que permiten ajustar el anormal desequilibrio que el propio hombre ha generado entre las cuatro variables macroeconómicas fundamentales. Podríamos definir capitalismo como el libre y voluntario intercambio de trabajo, y ese intercambio lo hacemos a través del dinero. En definitiva, el dinero no deja de ser puro intercambio de trabajo. En términos agregados, cuando el dinero no se mueve, es decir, no se usa para consumir o para invertir, es porque existe exceso de dinero en el mercado respecto a las restantes variables fundamentales. Cuando existe una sobrecapacidad monetaria por encima de las necesidades del mercado, el tipo de interés cae por debajo de sus niveles naturales, llegándose a observar cómo casi alcanza el cero absoluto o incluso tasas de interés negativas. Si este fenómeno perdura en el tiempo, el dinero pierde valor y se desencadena progresivamente un proceso inflacionista que desemboca generalmente en una crisis económica. Por ejemplo, si un banco central emitiese dinero por encima de las necesidades del mercado, los escasos bienes refugios que se encontrasen a la venta, por ejemplo casas, aumentarían de precio y automáticamente aumentarían los alquileres y este movimiento terminaría impactando en el IPC. Simultáneamente aparecerá el desempleo porque la gente no consume o no invierte debido a la progresiva pérdida de poder adquisitivo y la inestabilidad económica existente. Por tanto, un mal indicador macroeconómico es observar dinero parado en el Banco Central. Dicho de otra forma, dinero parado es equivalente a trabajo no intercambiable o trabajo improductivo. Entonces, ¿cómo es posible que en la Reserva Federal existan parados más de 3 billones de euros? ¿Cómo es posible que hayan 3 billones de trabajo improductivo no intercambiable? ¿Por qué no tenemos inflación? ¿Cómo y quién ha generado tal cantidad de dinero? Voy a tratar de explicarles todas estas anomalías porque en la Unión Europea las cifras son similares a las norteamericanas. A pesar de los diferentes patrones utilizados a lo largo de la historia, desde la segunda mitad del siglo XVII se observa una clara escasez de papel moneda en el mercado, porque la economía crecía más rápidamente que la extracción minera, oro y plata fundamentalmente. Para evitar esta situación, los comerciantes e industriales de los siglos XVII al XX recurrían a los títulos valores, es decir, sustitutos monetarios, con el fin de que la masa monetaria global estuviese a la altura de las necesidades del mercado, es decir, evolucionase acorde con las restantes variables fundamentales. Así, los empresarios utilizaban el crédito comercial y los endosos de letras, pagarés, etc., como herramientas habituales para salir adelante. Pero la lucha empresarial por el mercado hacía que el sistema crediticio y la cadena de endosos fuera sumamente frágil.
siempre existirá algún empresario dispuesto a abusar de estas herramientas para tratar de sobrevivir en la arena del mercado. Es más, hasta prácticamente el siglo XX, los bancos privados también emitían sus propias notas bancarias, su propio dinero, para igualmente sortear las tensiones de liquidez del propio sistema financiero y las necesidades comerciales. Pero aún así, los parches no evitaban que cualquier ráfaga de viento derrumbase todo el castillo de naipes del sistema financiero. Es por lo que, con el patrón oro, las quiebras bancarias eran secuenciales cada 10 años aproximadamente en cualquier país analizado. Ver más detalles en mi libro. Y esta es otra de las razones por las que se abandonó el patrón oro. Debido a los problemas que generaba el patrón metálico, en cualquiera de sus versiones, nuestros ancestros vieron necesario abandonar el patrón oro por el dinero fiduciario. Un dinero sin respaldo, cuyas emisiones se harían delicadamente con el fin de mantener una estabilidad de precios en el mercado. Por este motivo, desde la gran crisis de 1929, la inflación, o mejor dicho, el IPC, es una de las herramientas que los economistas precapitalistas consideran fundamentales para determinar la salud monetaria de una nación. Pero el dinero fiduciario nunca funcionará correctamente por 3 motivos. En primer lugar, porque existen 4 coordinadores de las 4 variables fundamentales. El Estado con la deuda pública, el Banco Central por medio de la emisión de dinero, la banca privada mediante la emisión de dinero utilizando la reserva fraccionaria bancaria y, en cuarto lugar, los propios empresarios a través de la emisión de letras de cambio, pagarés, recibos negociables, etc. Es decir, sustitutos monetarios. Cada uno de estos 4 coordinadores, de las 4 variables fundamentales, tienen intereses diferentes y la orquesta monetaria nunca funcionará correctamente. En segundo lugar, porque los 4 coordinadores utilizan herramientas que han demostrado ser poco fiables, como el IPC, los agregados monetarios, el PIB, el endeudamiento, etc. Y en tercer lugar, porque el dinero fiduciario no respeta uno de los principios básicos del capitalismo. La emisión de moneda tiene que basarse en un trabajo previo y efectivo, conforme a las necesidades del mercado. Además, el dinero electrónico fiduciario, el dinero que usamos actualmente en cualquier país del mundo, no está serializado, lo que permite que existan fórmulas de emisión de dinero electrónico no controladas por el Estado. ¿Se imaginan ustedes qué ocurriría si el dinero de papel no tuviese un número de serie? Por esta razón es por lo que ahora, con el dinero fiduciario, observamos que existe una sobredimensión gigantesca de dinero de más de 3 billones parado en la Reserva Federal. Esta cantidad de dinero se generó fundamentalmente en la crisis de 2007, debido a los rescates bancarios y a la política expansiva monetaria llevada a cabo para impulsar la inversión y el consumo. Y lo sorprendente es observar cómo la economía norteamericana no sufre inflación, debido a que la propia Reserva Federal, para evitar un proceso inflacionista de determinados sectores de refugio, está remunerando a los bancos por mantener el dinero parado en la propia Reserva Federal. Porque de lo contrario, si el dinero se vertiese bruscamente sobre la economía norteamericana, se crearía una burbuja de activos que terminaría afectando al IPC. Y un tanto de lo mismo ocurre en Europa. Aunque el tratamiento del Banco Central sea diferente y tolera la intermediación bancaria respecto a la deuda pública con los Estados miembros, facilitando una vida cómoda a los bancos privados por dicha intermediación. Para salir de este atolladero, en mi libro describo por qué el tipo de interés debe ser el nuevo coordinador de las 4 variables fundamentales, a través de la herramienta llamada principio de crecimiento progresivo de la masa monetaria, que es una práctica y sencilla fórmula de cálculo matemática que determina la cantidad de dinero mensual a emitir por parte del Banco Central. Les recomiendo ver el vídeo que tengo en YouTube llamado Imposible volver al patrón oro. Una vez el principio de crecimiento progresivo de la masa monetaria determine la cantidad mensual de dinero a imprimir, el Banco Central comunicará y entregará esta cantidad al gobierno para que lo destine al pago de los bienes públicos construidos por las empresas privadas. De esta forma, el dinero entrará en las cuentas bancarias de los constructores y los bancos podrán, negociando con los constructores, disponer de ese dinero para impulsar la economía.
Mediante una sencilla fórmula de cálculo matemática, el mercado industrial y el financiero quedarán perfectamente coordinados de manera automática por el tipo de interés, limitando la actividad del gobierno y el protagonismo del Banco Central. Por tanto, constitucionalmente tendremos que prohibir la emisión de deuda pública por parte de las distintas administraciones. Tendremos que prohibir igualmente la reserva fraccionaria bancaria y tendremos que obligar al Banco Central a emitir la cantidad de dinero exacta indicada por el principio de crecimiento progresivo de la masa monetaria. Respecto al tratamiento de los sustitutos monetarios, recomiendo lean mi libro porque no podemos permitir que esto sea una puerta trasera por medio de la cual se burle todo el sistema de coordinación monetaria. Al prohibirse la reserva fraccionaria bancaria, los bancos cobrarán por la custodia de los depósitos, tal como lo hizo el mejor banco de la historia durante más de 200 años, el Banco de Ámsterdam, incitando al ahorro y a la contratación de los depósitos a plazo, ajustándose el tipo de interés en función de la cantidad y la velocidad de dinero en circulación. Tenemos que derrocar a los actuales y fracasados coordinadores de las 4 variables macroeconómicas fundamentales y nombraremos coordinador de las mismas al tipo de interés. Este sistema de emisión de moneda respeta uno de los principios básicos del capitalismo, el libre y voluntario intercambio de trabajo efectivo, dado que todo el dinero emitido estaría respaldado por bienes públicos. Sería pues un dinero respaldado no convertible. El modelo Gold Standard bullionista era igualmente un modelo respaldado no convertible para la mayoría de los ciudadanos, pues más del 95% de la población no cumpliría los requisitos básicos exigidos para solicitar la convertibilidad de su papel en oro. Además, el nuevo sistema monetario presenta grandes ventajas frente al Gold Standard bullionista, entre otras la neutralización del mecanismo de flujo precio-especie de David Hume, el cual permite que la masa monetaria sea inestable por factores comerciales. Ver más detalles en mi libro. Estoy plenamente convencido que este sistema de emisión se irá imponiendo progresivamente en todos los países occidentales, pues es la única vía que permitirá que el tipo de interés del mercado sea el tipo de interés natural o Wixel. Vivimos en pleno precapitalismo, mezcla de feudalismo, socialismo y capitalismo. Si queremos alcanzar el auténtico capitalismo, tenemos que lograr 2 objetivos básicos. El primero, que la emisión de moneda sea justa, es decir, acorde con las necesidades del mercado. En segundo lugar, que los especialistas de cada sector participemos en la formación del marco jurídico de nuestro propio sector de actividad económica, en régimen de competencia institucional normativa con el mercado. Mientras no logremos estos 2 objetivos básicos, no viviremos en un régimen capitalista.